Todavía nos queda algo de las cartas pastorales de 1 Timoteo, 2 Timoteo y la carta de Tito, ¿verdad? La semana pasada habíamos dicho que estas cartas habían sido consideradas como un grupo separado de cartas, diferente de las cartas paulinas. Y por aquello de que algunos afirmamos que Pablo las escribió y otros afirmamos que Pablo no las escribió, pues ya necesariamente dimos las dos posiciones, porque por un lado lo afirman como que Pablo escribió las cartas y los que afirman que Pablo no las escribió. Pero al final señalamos que indistintamente las haya escrito Pablo o no, lo que es importante, número uno, es que son cartas personales. Son cartas que están dirigidas a unas personas en particular, a uno llamado Timoteo y a otro llamado Tito. Y que desde luego, aun cuando son cartas privadas, porque el destinatario es uno, o sea, la carta a los Corintios es una carta para que se lea públicamente, pero cuando se le escribe una carta a Timoteo, no es para que la carta de Timoteo se lea públicamente, porque se le escribió a una persona. Pero indistintamente, estas cartas, aun cuando son privadas, desde luego postulan y presentan una serie de situaciones y de dificultades que se vivía dentro de la iglesia en ese momento. Así que la carta es privada, pero lo que se está discutiendo se convirtió en algo público porque ya nosotros lo sabemos. O sea, nosotros sabemos lo que estaba pasando allí como resultado de esta carta. Así que, ¿quién la escribió no es importante? ¿A quién se le escribió tampoco es importante? Aquí lo importante es el mensaje que está detrás de cada una de esas cartas. Como por ejemplo, en Timoteo, el autor le escribe a Timoteo diciéndole la razón fundamental por la que le va a escribir la carta. Y es para que sepas cómo debe una persona comportarse en la casa de Dios, que es la casa del Dios vivo. Es decir, dijimos la semana pasada que la regla aquí es que ahora la iglesia tiene orden, que ahora la iglesia tiene dogma, que ahora la iglesia tiene doctrina, y que la gente que va a las reuniones de fe tienen que tener un comportamiento uniforme dentro de esa comunidad de fe. ¿Qué inspira ese comportamiento uniforme? Pues básicamente lo dicho por los santos apóstoles y lo dicho por Jesús, que los santos apóstoles lo comunicaron a la iglesia primitiva. Así es que el que la carta diga que se escribe para que las personas sepan cómo deben comportarse en la casa de Dios, esto es lo que hace a esta carta una carta pastoral y una carta eclesiástica, porque de lo que trata es de cómo vamos a establecer unas reglas para que todos los cristianos de ese momento, que dijimos que era más o menos como para finales del primer siglo y principios del segundo siglo, pues para que todos esos cristianos tengan un comportamiento uniforme. ¿Basado en qué? Basado en lo que dijo Jesús, basado en lo que predicaron los apóstoles, en lo que enseñaron los apóstoles, y de aquí en adelante nadie se puede salir de ahí. Algunos teólogos le llaman a estos documentos las cartas del catolicismo emergente. No tiene que ver absolutamente nada con la Iglesia Católica, porque la palabra catolicismo
Todos saben lo que significa. Es universal. Y lo que quiere decirse con una carta del catolicismo emergente es una carta de una iglesia ahora que está emergiendo como una iglesia universal. Es una iglesia que está en Filipo, que está en Corinto, una iglesia que está en la Odisea, una iglesia que está en Éfeso, que está en Esmirna, pero ya esta es una iglesia que ha trascendido hacia el Japón, que ha trascendido hacia la China. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la misionera china que hemos traído aquí, ¿verdad? En una conversación con ella me dijo que uno de los descubrimientos que se ha hecho en la China es de unos edificios antiquísimos de más de 2000 años, y una de las cosas que han descubierto es que en ese edificio se han encontrado unas letras donde se dice: servimos a un solo Dios y adoramos a un solo Señor, dando a entender que el cristianismo llegó a estas regiones antes que las filosofías modernas que ahora tienen allí, obviamente, que son las que se han impuesto en adición al comunismo. Un dato interesante es que estas cartas también tuvieron como primer nombre cartas pontificiales, y se les llamaba cartas pontificiales no porque responden a un contexto tradicionalmente católico, sino porque la palabra pontífice lo que significa es figura principal, sacerdotal de la vida de una iglesia. Y desde luego, Timoteo era un obispo de la iglesia. Tito era un obispo de la iglesia. Por lo tanto, ellos eran pontífices, que lo único que quiere decir es la figura cumbre dentro de las iglesias de esas regiones. No estamos hablando de iglesias enormes, no estamos hablando de iglesias voluminosas, pero sí estamos hablando de una comunidad de fe que había empezado a organizarse. Y eso sí es importante, porque si por alguna razón el cristianismo ha subsistido, es primero porque Jesús lo profetizó, y segundo porque la iglesia supo organizarse. Ahora, en el 1274, Tomás de Aquino decía que Primera de Timoteo es una regla pastoral dirigida a Timoteo, dándole instrucciones acerca del orden eclesiástico, de cómo se va a dirigir la iglesia. Obviamente no tenía que decirlo Tomás de Aquino, porque leer la carta no los hace entender. Tomás de Aquino simplemente la leyó y dijo: mira, esto es lo que quiere decir, es que esta es una carta para darle orden a la iglesia. Y Tomás de Aquino también dijo que Segunda de Timoteo trata sobre el cuidado pastoral que debe llevar al ministro hasta las últimas consecuencias. Es decir, el pastor es pastor hasta el martirio por amor a su grey. Y desde luego, a finales del primer siglo y a principios del segundo siglo, empezó a desatarse dentro de la fe cristiana ya no las escaramuzas aquellas de Saulo de Tarso, que se antojaba agarrar un cristiano y llevarlo al Sanedrín y allá apedrearlo. No. Ahora, después del segundo siglo, a los cristianos se les mataba en masa. Y al matársele en masa, al matársele en masas, esto implicaba que, desde luego, si alguien aspiraba a ser ministro de la iglesia, una de las condiciones que